Saludos, buenas noches. Mi nombre es Laura Jiménez. Hoy voy a estar hablando sobre lo que es el pensamiento del lenguaje. Mi materia es de psicología general. Aquí le mostramos lo que es un mapa mental con sus funciones, conceptos y características. Las sus funciones del pensamiento: dirige el mundo mental, consciente que organiza la información que viene del exterior, crea representaciones de la realidad. Concepto: el pensamiento es un proceso mental conformado por varias actividades como la abstracción, razonamiento, entre otros. Tenemos también por aquí también lo que es las características. El pensamiento viene acompañado de es mental, está formado por actividades mentales y posee varias funciones. Y el complejo. Tenemos la lengua, aprendiendo un código, es propio humano de un sistema complejo. Introducción. Esta tarea me resulta muy apasionante y a la vez muy audaz, de la que intenta presentar los temas a continuación sobre el pensamiento y el lenguaje, con conceptualización, características y funciones del pensamiento, así como un ensayo donde se explica el proceso de adquisición del lenguaje. La lengua mantiene estrecha relación con diversos procesos psicológicos como la de la memoria, el razonamiento y la relación entre el lenguaje y el pensamiento, que plantean unas cuestiones fundamentales. El pensamiento y el lenguaje. El pensamiento es la manipulación de las representaciones mentales de la información, que puede ser una imagen visual, sonido o dato de cualquier otra modalidad. Es la única capacidad propia del ser humano que utilizamos para comprender nuestra propia existencia. ¿Qué es el lenguaje? La lengua. La forma concreta de adoptar determinados símbolos de una determinada comunidad lingüística o cultural. El lenguaje es utilización de un sistema de símbolos y reglas que permite combinarse para cubrir una serie de funciones de comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento y lenguaje? El pensamiento es la capacidad de procesar información, construir conocimiento que nos permite dominar nuestro entorno adaptándonos a nuestras necesidades y limitaciones, guiándonos a nuestras acciones y estableciendo objetivos y los medios. Mientras que el lenguaje, se ha dicho ya que el lenguaje es un reflejo creativo de nuestro pensamiento, sin antes no lo emitimos no podríamos existir su expresión mediante. Las principales características del pensamiento se destacan: la conceptualización. El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos de convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. El lenguaje es creativo, racional, universal, voluntario, internacional, aprendido. Funciones. El pensamiento crea y determina lengua. A la vez, el lenguaje enriquece y revoluciona el pensamiento de tal forma que ambos mantienen una relación mutua, independiente y dinámica. La escritura activa posibilita el desarrollo del pensamiento en funciones como la percepción, la atención y la memoria. El pensamiento crea y determina el lenguaje a la vez, un lenguaje que enriquece y revoluciona el pensamiento, de tal forma que ambos mantienen una relación mutua y dependiente y dinámica. El pensamiento ayuda a interpretar lo que está en el entorno, crea ideas que definen la situación, la relación y los problemas. El pensamiento es el sentido del mundo a través de las siguientes acciones: buscar, percibir, analizar, clarificar, determinar y comparar, sintetizar, entre otras. La función principal del lenguaje humano es comunicar. Las comunicaciones humanas, sin embargo, operan de maneras distintas según el tipo de mensaje que queremos transmitir, en el tipo de comunicación que busquemos sostener con unos varios interlocutores. Razonamiento. Tenemos el razonamiento deductivo, que es obtenemos indiferencia, lo que es un conjunto supuesto, y la aplicamos a causa específica. Comienza con una serie de premisas o preposiciones que se considera verdadera y después se conduce a una técnica para que se ejercite el razonamiento deductivo. Es el silogismo, conjunto de dos soluciones o premisas que se emplea para deducir una conclusión. La deducción será verdadera si la premisa lo son también. Heurística.
Regla que puede llevar a la obtención de una solución de un problema, pero no lo garantiza. Tipos de heurística. Tenemos la heurística de representatividad. Es una regla mediante la cual se juzga a la gente o cosa por el agrado en el que representa una categoría determinada. Teoría sobre la adquisición del lenguaje. Es un enfoque de la teoría del aprendizaje, tiene la perspectiva que sostiene que la adquisición del lenguaje obedece exclusivamente puntos de condicionamiento, estímulo, respuesta más esfuerzo. La teoría pierde su fundamento a la hora de adquirir reglas gramaticales. No todo se adquiere por esfuerzo. La estructura del lenguaje le va adquiriendo por la práctica. Tenemos también un mecanismo innato, es la otra teoría que explica cómo adquirimos un lenguaje. Según Schockett, es una capacidad lingüística de los seres humanos que parecen debido al proceso de maduración. Según Schockett, todos los lenguajes del mundo comparten una estructura similar a la que denomina gramática universal. Schockett también mantiene que el cerebro humano posee un sistema neural concreto específico que domina mecanismo adquisición del lenguaje y que no posibilita y comprensión de la estructura del lenguaje y proporciona una estrategia y técnica para el aprendizaje y le da la característica específica del lenguaje materno. El desarrollo del lenguaje. Balbuceo, el primer punto es importante, es el desarrollo del lenguaje. Son sonidos parecidos a los del habla, pero carentes de significado y carentes de intención comunicativa. Este primer balbuceo se da en torno a uno de los 3 meses hasta los 6 meses. A partir de ese entonces se da un tipo de balbuceo ya que tiene intención comunicativa. Este segundo balbuceo es el balbuceo significativo ya que tiene una intención comunicativa, diferente tono, timbre, ritmo y diferentes idiomas. Al parecer el niño de 6 a 12 meses, portodeclarativo, cuando el niño empieza a señalar lo que quiere, solo con el fin de que el adulto le diga su nombre. Protolperativo señala lo que siempre que es un objeto. A partir de los 12 meses, más o menos, el sonido que son propios del idioma va a desaparecer, solo que emiten sonidos relacionados con el idioma materno. Empiezas a ver la producción de las palabras sencillas, lo que empieza a utilizar los fonemas más sencillos y el orden que sigue. Después de cumplir el año, hasta los 18 meses, los niños empiezan a utilizar una combinación de 2 palabras. Aquí empieza a haber una gran desfase entre la comprensión y la expresión. Comprenden muchas cosas de las que se pueden llegar a expresar en ese momento. En conclusión y en resumen, es importante saber que el lenguaje no es solo una herramienta para comunicarnos entre todos nosotros. También es un vínculo del pensamiento que nos emite además de regular nuestro comportamiento y nuestras emociones. El lenguaje puede ser adquirido, pero es posible que en el proceso del aprendizaje del lenguaje todos los seres humanos nazcamos con una estructura mental que no son útiles para adquirir el lenguaje, y esto no permite realizar un proceso mental con la información de recibir del medio que a consecuencia de esto que produzca y que se reproduzca el lenguaje, ya que en mi entender el lenguaje es una causa de pensamiento como el pensamiento causa del lenguaje, es decir, que si no tenemos pensamiento no podemos llevar a cabo una manifestación del lenguaje. Hasta aquí mi presentación, me despido, muchas gracias.